externa. Allí tenemos la proteína 1, la proteína 2, la proteína 3, que son las responsables de la adherencia de esta bacteria. La cápsula que presenta es mucopolisacárida, tiene la capacidad de ser antifagocítica, evitando que estos treponemas sean descubiertos por los polimorfonucleares macrófagos, y también esta cápsula se le adquiere los atributos para la infiltración perivascular. El treponema pallidum es una especie muy patógena que se transmite principalmente por el contacto sexual con las lesiones infecciosas. Por tanto, también existe la posibilidad de contagiarlos en forma transplacentaria. Puede existir la sífilis congénita de la madre al feto. Eso quiere decir sífilis congénita. La transmisión por sangre es actualmente muy poco frecuente. La transmisión está por el contacto directo con lesiones en el contacto sexual. Entonces, esta es una enfermedad de transmisión sexual, una ETS. ¿Qué otras son las características importantes de esta bacteria? Miren acá. El agente etiológico, ya saben, Treponema pallidum, patógeno solo para humanos. Ese es el más representativo, por tanto, este es el que vamos a estudiar. Acá pueden observar los múltiples flagelos que posee la bacteria, etcétera, etcétera. Esta es una bacteria antigua, muy antigua. ¿Y de dónde vendrá su nombre? El nombre de la sífilis viene del poema de Frascatoro. Sífilis o de la enfermedad francesa. Describe del 1530 ya se conocía la enfermedad. Describe cómo en Verona existía una epidemia en la guerra de Verona contra la invasión francesa y descarta su origen en América por los españoles. Señala que todas las culturas antiguas la han padecido. La sífilis es un personaje de esta obra en honor a Zeus, personaje de la mitología que mata al venado sagrado de Diana. ¿Quién era Diana? Diana era la hermana gemela de Apolo, ¿no es cierto? Por lo que esta historia tan interesante, por lo que se contagió de sífilis. Y también existe el dicho famoso, antiguísimo, que dicen una noche con Diana y toda una vida con plata, porque era el primer tratamiento que se descubrió. O también decían, una noche con Venus y toda la noche y toda la vida con Mercurio. Eran las dos curas que se daban en esa época para la sífilis, porque no se conocían otras. Bien, alejémonos de la historia y vayámonos a ver cuántos estadios clínicos tiene la sífilis. Existen 3 estadios clínicos de la enfermedad. La forma primaria, conocida como chancro duro. ¿Por qué? Porque es una sífilis en la que va a variar principalmente las formas. En esta sífilis primaria va a aparecer ese chancro duro, como que estoy mostrándoles acá. En este pene, generalmente es único, indoloro y en el sitio de la inoculación. Esta sífilis tiene o muestra adenopatías regionales. El chancro puede llegar a desaparecer espontáneamente. La sífilis secundaria se produce por diseminación patógena. El exantema es generalizado. Puede afectar a las manos, palmas de las manos, plantas de los pies. Puede existir mucha fiebre en la sífilis secundaria, muchos malestares
y principalmente las adenopatías, condilomas planos y lesiones en las mucosas. Y pueden observarse en sitios como la boca, las encías, las palmas de las manos, las plantas de los pies o en la piel, los condilomas planos de la sífilis secundaria. Luego tenemos la sífilis latente o la sífilis tardía. En la sífilis latente, lo que se reclama es que no existan manifestaciones clínicas, pero que si hacemos serología, si realizamos pruebas serológicas, las pruebas serológicas como ELISA, hemaglutinación indirecta y otras van a permanecer siempre positivas, en forma latente. Eso quiere decir, no hay otros síntomas, pero la sífilis está latente. Y la sífilis terciaria, que es la última etapa de la sífilis, además, puede aparecer años después, si no se trata de sífilis en un inicio. ¿Y qué es lo que va a mostrarnos? Va a mostrarnos las famosas gomas sifilíticas, que son como unas gomas, en que pueden estar presentes en los pies, en las piernas. Puede existir compromiso cardiovascular, especialmente con la aorta, aortitis, como observamos acá. Compromiso neurológico, cuando ya todo el cerebro se inflama y existe la neurosífilis, que vamos a verla con calma y vamos a ver qué otras situaciones atañen a la neurosífilis. Entonces, hablando de por qué se produce esta enfermedad, qué factores tiene el microorganismo, y recordemos la adherencia que se une por los extremos a nuestras células y sobre todo a la fibronectina. La cápsula, que es sintetizada a partir del ácido hialurónico de nuestros tejidos, y la formación de inmunocomplejos circulantes, acá. Entonces, si hablamos de la patogenia, los factores que tiene el huésped es una inmunidad tumoral. Precozmente puede encontrarse dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos reagínicos, que se especifican en las pruebas del BDRL, y los específicos en las pruebas de FTA, absorción por transparencia del factor. La inmunidad celular es deprimida en la primoinfección y en el secundarismo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es la RPR, que hoy en día es el método de diagnóstico que no da problemas. El BDRL muestra anticuerpos a veces que no son específicos. La FTA hay que tener muchas condiciones, la absorción, pero sin embargo hoy tenemos el RPR, la reagina plasmática rápida. Esa prueba es la que no falla y es muy sencilla de realizar. Después hablaremos de esto. Existen, les decía yo, dos etapas en la sífilis, desde que tenemos idea del advenimiento de los hombres. La precoz y la tardía. En la precoz existe un límite de años. Se encuentran 2 años generalmente como límite para la precoz. Y un periodo de incubación entre 20 y 45 días. Para darnos cuenta que estamos contagiados con la sífilis. La sífilis precoz, entonces, es muy infecciosa, muy transmisible por relación sexual y vía transplacentaria. Causa lesiones mucocutáneas que no tienen tendencia a cicatrizar y tienden a la recidiva. Cuando hay tratamiento y es totalmente adecuado, se divide en 2 etapas, en los periodos de incubación primario, secundario y de latencia precoz. En la clínica, en el periodo primario, ya les mostraba que aparecía el chancro en forma solitaria e indolora, duraba entre 10 y 14 días en los genitales. Cura en 6 semanas, más o menos. También se pueden observar chancros en la boca,
alrededor de los dientes cuando hay sífilis. Clínica del periodo secundario. Pasemos ahora a la sífilis secundaria. La sífilis secundaria, donde ya el exantema se va a generalizar porque se ha producido la diseminación por sangre de la bacteria. Entonces va a comenzar entre las 6 y 8 semanas después de haber sido descubierta la lesión primaria. Se va a presentar con mucha fiebre, con mucha rinorrea, con muchas mialgias, con linfadenopatías generalizadas, con exantemas generalizados, los famosos exantemas MEG generalizados. En el 80% de estos casos hay afectación cutánea, con el famoso exantema maculopapuloso no pruriginoso, y desde que puede ir inclusive a localizarse desde el tronco hasta las extremidades. Puede durar más de 2 semanas, puede predominar en las palmas de los pies y en las plantas, donde estos exantemas maculopapulosos se induran y se convierten en clavos sifilíticos. Cuando no se cura en esta etapa, sin tratamiento, estos clavos sifilíticos pueden durar hasta 1 año. Pero cuando existe entre 2 y 12 semanas la resolución de estos clavos, es cuando comienza el periodo de latencia. Y el periodo de latencia va a seguir presentando serologías. Si yo realizo una ELISA, una prueba de ELISA, o una prueba de hemaglutinación indirecta, HAI, en suero del paciente, estos siguen siendo positivos. ¿Por qué? Siguen siendo positivos, pero pueden ser pausisintomáticas, o sea, sin mostrar o evidenciar los treponemas, pero la serología sigue siendo positiva. 1/3 de los casos de las personas que se afectan con sífilis progresan a lues tardía sintomática. ¿Cuál será la clínica después del periodo latente? Tras el periodo latente, que es secundario, después de 45 días, más o menos, que es el periodo precoz, inferior a 1 año, y tardía, que puede durar muchos años, la clínica se va a caracterizar por ausencia de síntomas, pero con mucha positividad para la serología. El paciente se considera contagioso, a diferencia de la latencia tardía, en que la infección no es transmisible. Después de esta fase entramos al periodo terciario, en el que las lesiones aparecen 15 o 20 años después de haber sufrido una sífilis primaria. Y se llama también sífilis terciaria. En un 25 a un 40% de los casos esto puede ocurrir. Y puede aparecer una sífilis cutáneo-mucosa denominada sífilitis tuberosas o gomas sifilíticos, que son como una especie de gomas. La sífilis ósea, con lesiones de periostitis, se daña el hueso en su capa más externa, puede producirse la osteomielitis ósea, la necrosis gomosa, generalmente en la tibia, en la bóveda craneal y en la clavícula. También puede producirse en la sífilis terciaria la sífilis cardiovascular, que muchas veces es más frecuente, 2 veces más frecuente en el varón que en las mujeres, donde se muestran aortitis con posterior insuficiencia valvular y aneurisma aórtico. Y la última etapa, que vendría a ser la neurosífilis cuaternaria, que es la peor, donde la sífilis cuaternaria tenemos ya compromiso neurológico. Por eso es que se la conoce como neurosífilis cuaternaria. Bien, las personas se vuelven como locas, comienzan a veces a caminar
con los talones, por el dolor que tiene con las gónadas, con las gomas. Bien, pero hoy en día no es necesario pues llegar hasta esas etapas, porque existe tratamiento, siempre ha existido, eso era en la antigüedad. Hablamos ahora del diagnóstico de laboratorio, las pruebas de tamizaje a la determinación de títulos. Las pruebas pueden ser no treponémicas y treponémicas. Entre las no treponémicas tenemos el BDRL y la reagina plasmática rápida, que son para el diagnóstico definitivo. El método directo también es muy bueno. Consiste en mirar directamente en campo oscuro o inmunofluorescencia, ¿no es cierto? Bien. Los métodos treponémicos son los anticuerpos de absorción fluorescentes. Los no treponémicos son el BDRL y el RPR. El RPR, la reagina plasmática rápida, es el que se está utilizando muchísimo el día de hoy, RPR. Y la microhemaglutinación también para anticuerpos, o MHATP, y el treponema pallidum, que observa partículas del treponema pallidum, y métodos de inmunoensayo por aglutinación, como es el HAI, o el ASEI, o el TPPA. Son los más comunes y corrientes. Existen, sin embargo, algunos casos que son importantes mencionar. En las pruebas no treponémicas, que generalmente se realizan durante el embarazo, porque es urgente realizar durante el embarazo, hay que hacer un screening. ¿Quién va a querer que su bebé nazca pues con sífilis? Nadie, ¿no es cierto? Entonces hay que probar sífilis de rutina. Todos los ginecólogos dan sífilis. Es importante. En las enfermedades infecciosas, como VIH, en otras que son crónicas, como la lepra, que acabamos de estudiar, como la tuberculosis, el paludismo crónico, es importante realizar porque pueden existir falsos positivos y falsos negativos que hay que descartar. En enfermedades agudas como la neumonía, producida por neumococo, el micoplasma, la leptospira, las riquezas, el tripanosoma cruzi en el Chagas, el sarampión, la hepatitis B, todo esto pueden dar falsos positivos para la sífilis. Entonces hay que tener mucho cuidado con las pruebas que no son treponémicas. Las treponémicas, como los anticuerpos antinucleares, el factor de absorción, el embarazo, la TPHA, todas estas tienen en el embarazo, en otras afecciones por otro tipo de treponemas, como ser el PIAN, etcétera, pueden dar también en 1% falsos negativos. En los test serológicos de la precocidad, en la realización de la prueba, el periodo primario se da en un 20 a un 30% de los pacientes que son serológicamente negativos. Por eso es que siempre se tiene que realizar 2 pruebas para confirmar una prueba serológica. No solamente podemos hacer una RPR, una reagina plasmática rápida, sino que tenemos que acompañarla de una prueba de ELISA o de anticuerpos antinucleares para confirmar esto. Bien, ¿quiénes tienen que realizarse las pruebas para la sífilis? Esta pregunta me parece importantísima. Todas las mujeres embarazadas, todas. Todos los pacientes con HIV. Todos los individuos considerados de alto riesgo de contagio. Todos los homosexuales con comportamientos sexuales de riesgo. Todas las prostitutas. Todos los heterosexuales con comportamiento de riesgo. ¿Quiénes son estos? Los que utilizan drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces ahí tenemos la norma. ¿Cuál es ahora el tratamiento? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en el tratamiento? El tratamiento de elección, ya saben, la penicilina,
G-benzatínica por vía intramuscular. En la sífilis primaria, secundaria y latente temprano, generalmente se da una sola dosis. En la sífilis latente, tardía o de duración desconocida que no sabemos, hay que poner 3 penicilinas, 3 dosis, administradas una cada semana. Anoten eso porque acá no está. Que estoy diciendo que en la sífilis primaria, secundaria y latente temprana, generalmente se da una dosis. Pero si la sífilis es tardía y no sabemos qué duración tiene, hay que administrar 3 dosis, cada semana. Ya para la neurosífilis, pues las otras etapas que vienen por detrás, se requiere penicilina G intravenosa y en un esquema diferente que al que dé el médico. Si las personas son resistentes a la penicilina, se puede utilizar la eritromicina por vía oral, 500 miligramos cada 6 horas, 2 gramos por día, durante 21 días, cuando no son sensibles a la penicilina. La tetraciclina por vía oral se la puede dar también 500 miligramos cada 6 horas, 2 gramos por día, durante 21 días. La penicilina benzatínica en ampollas, la intravenosa, que se da en casos de sífilis latente, de sífilis tardía o neurosífilis, penicilina benzatínica, G-benzatínica, intravenosa, en 2.400.000 unidades internacionales cada semana durante 3 semanas. En la sífilis tardía, periodo terciario, la misma, pero 6 ampollas de 2.400.000 unidades, una cada semana durante cada 7 días. La neurosífilis puede inclusive administrarse la penicilina G sódica, 20 millones de unidades internacionales por goteo intravenoso durante 10 días con el paciente internado. Eso cuando el paciente ya está con neurosífilis, donde hay muchísima complicación en la neurosífilis. Está afectado el sistema nervioso central, se presentan los tabes sifilíticos. Tabes sifilítico se llama cuando el paciente quiere caminar en puntas de talón y ya están derramando inclusive las gonas o gómadas localizadas en los huesos. Polvillo de sífilis. En el embarazo, hasta el 7º mes, se tiene que administrar la penicilina G-benzatínica y después del 7º mes de embarazo se tiene que utilizar la penicilina G sódica. En caso de confirmar que el bebé que viene en camino tuviese sífilis congénita precoz, se puede utilizar penicilina G sódica y en la sífilis congénita tardía, penicilina G-benzatínica. Como verán, es bastante largo el tratamiento para la sífilis. Acá tenemos lesiones de la sífilis. Este es el chancro blando, el inicial, en la sífilis primaria. Aquí tenemos las manchas en la sífilis primaria y las cicatrices de sífilis, cómo quedan en la piel. Bien, ahora pasaremos a otra espiroqueta que es también muy importante, que es el género Borrelia. El género Borrelia nos ha de mostrar otras espiroquetas. Género Borrelia. Género Borrelia. Nos va a mostrar otras espiroquetas como estas del género Borrelia.
Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí los agentes causales de muchas fiebres recurrentes. Cuando los médicos no pueden determinar a qué se debe una fiebre y cuando ésta aparece, desaparece, vuelve a aparecer, tiene que sospechar de este género, del género Borrelia, que puede ser el causal de las fiebres recurrentes. Hay una que es epidémica y es la Borrelia recurrentis, que es transmitida por los piojos, y la Borrelia endémica, que es transmitida por las garrapatas, o Borrelia hispánica. A veces pensamos que los piojos y las garrapatas no producen daño. Pues sí, miren, son agentes causales de estas bacterias, del género Borrelia. Hay algunas garrapatas como la Borrelia burgdorferi, que es muy importante, que es la que transmite la enfermedad de Lyme, que es producida por garrapatas, la Borrelia burgdorferi. Recuerden mucho esto, porque es muy importante. Cuidado que pregunten el examen y no sepan. Entonces, estas son las borrelias. También hay otras, las borrelias recurrentis, las borrelias interrogans, las leptospiras, etcétera, etcétera, que son también treponemas, que tienen la misma forma. ¿Hay algún cuadrito acá como para poder determinar? Miren las diferencias. Los reservorios, por lo general, de Borrelia recurrentis son en los seres humanos, el vector es el piojo humanus, esa es la epidémica. La endémica, varias especies, otras pueden transmitir. Los ratones pequeños, los mamíferos, las garrapatas del género Ornithodorus y la Borrelia burgdorferi, ratón, que es la causante de la enfermedad de Lyme, también es transmitida por ratones, por ciervos y por garrapatas. Garrapatas del género Ixodes es la que transmite la Borrelia burgdorferi. Pero estas fiebres recurrentes tendrán importancia, sí, producen síntomas febriles, continuos y discontinuos, con etapas febriles donde hay fiebre y luego una semana sin fiebre. En la epidémica puede haber una recaída, en la endémica varias recaídas. El diagnóstico es por extensiones de sangre para poder observar los treponemas o las borrelias, en este caso las espiroquetas, teñidos con Giemsa y Wright. Cualquiera de estas dos tinciones, la tinción de Giemsa o la tinción de Wright es buena. Y el tratamiento para estas borreliosis o borrelias se realiza en base a antibióticos, como la tetraciclina y la eritromicina. Aquí está cómo se ven estas borrelias. Miren acá. A veces accidentalmente son descubiertas estas borrelias, estos treponemas, en una tinción sanguínea. Entonces, el síndrome febril, ya saben cómo es, y estas son las extensiones de sangre. Hablamos un poquito de la enfermedad de Lyme. En la enfermedad de Lyme hay manifestaciones clínicas diversas. Enfermedad de Lyme tiene, por ejemplo, manifestaciones precoces y manifestaciones tardías. Entre las precoces tenemos el eritema migrans, con síntomas de malestar general. Y en las tardías hay ya otro tipo de manifestaciones musculoesqueléticas, neurológicas y cardíacas también en la enfermedad de Lyme. El diagnóstico se hace detectando anticuerpos por los métodos de ELISA y de Western blot. Y el tratamiento está basado también en antibióticos como la doxiciclina, la amoxicilina y la ceftriaxona. Acá tengo una imagen del eritema migrans
que se observa en la enfermedad de Lyme. Ahí está. Este es el eritema migrans. Miren, a veces se presenta debajo de los pechos, en los hombros, en las clavículas, de esta manera, como están observando. ¿Sí? Bien, esa sería el eritema migrans. Y por último tenemos el género Leptospira, con Leptospira interrogans, allí otra de espiroqueta, y Leptospira biflexa. La Leptospira interrogans tiene 218 serotipos y 22 serotipos patógenos humanos. En la leptospirosis, el reservorio son animales como los ratones, que su vía de eliminación es la orina. El mecanismo de transmisión puede ser agua contaminada o con heces o orina de estos tejidos animales infectados. Generalmente la leptospirosis es una enfermedad ocupacional. Hay que tener mucha precaución cuando se vacuna animales y cuando se trabaja con el control de roedores. Es muy importante. La puerta de entrada son las mucosas, la piel. Siempre hay que trabajar con guantes cuando se realiza limpieza de sitios donde pueden haber ratones. ¿Por qué? Porque es fácil la diseminación por vía sanguínea. Puede alcanzar todos los tejidos, dañar el endotelio, dañar los pequeños vasos. Estas leptospirosis se pueden encontrar en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo, también en la orina, para poderla buscar. ¿Qué cuadros clínicos presenta la infección subclínica de leptospirosis? A veces una enfermedad que parece gripe y que no. Se llama enfermedad pseudogripal, que puede remitir o avanzar hasta producir una meningitis aséptica, con falla en el hígado y falla renal. Ese es el peligro de estas leptospirosis. El diagnóstico es el mismo, ya saben, muestras sanguíneas, reacciones antígeno-anticuerpo, como pueden ver acá. O sea, tenemos métodos de ELISA, métodos de hemaglutinación indirecta, Western blot, cultivo. Se puede realizar muestras con sangre o con líquido cefalorraquídeo o con orina y con suero también. El cultivo puede llevarse a cabo con medios especiales, con ácidos grasos de cadena larga. El método de Fletcher. El diagnóstico indirecto se puede detectar, ya saben, por aglutinación, HAI o ELISA o Western blot. Bien, creo que con esto ya tenemos suficiente y con esto habríamos terminado de ver todas las espiroquetas. Muy bien, como ya no nos queda mucho tiempo, no va a haber mucho tiempo porque hoy día solo tenemos una horita, ¿no es cierto? Preguntas que no han entendido, alguien tiene una duda, por favor voy a sacar un screenshot. Me alegra que 33 personas por lo menos el día de hoy se hayan conectado. Entonces, voy a sacar una fotito, un screenshot de todos estos, que son casi siempre los que asisten a clases. Bien. Sí, Leonardo Milton, dígame. Buen día, doctora. Algo que no, de lo cual no pude, no entendí del todo, es que en cuanto a la sífilis, la dosis